Hola a todos. En este video vamos a ver una introducción a las sentencias o comandos más básicos en SQL. Como gestor de base de datos se utilizará MySQL en la versión 5.6. Empezaremos con las sentencias para crear una base de datos y una tabla, seguido de las sentencias para insertar datos y de cómo recuperar la información de una tabla. Por último, y de manera muy simple, muy sencilla, veremos las funciones que se incluyen en MySQL y cómo podemos trabajar con ellas, ¿no? Una vez instalado MySQL, se instalará una herramienta de nombre MySQL Command Line, la cual se muestra ahora en pantalla. Y bueno, para abrir esta herramienta vas a buscarla con ese nombre, con MySQL, y se puede abrir, ¿no? Lo primero que te pedirá al abrirse es la contraseña del usuario root. Entonces hay que solo ingresarla y después te mostrará el mensaje que se está viendo ahorita en pantalla, ¿no? Este, bueno, lo primero que vamos a hacer es mostrar todas las bases de datos, ¿no? Con show database, y al final de cada sentencia, de cada consulta hay que escribir a fuerzas el punto y coma, ¿no? Con show database, lo primero que nos muestra son todas las bases de datos que se incluyen por default, automáticamente, ¿no? Ahorita, como podemos ver, no hemos creado ninguna base de datos. Y y bueno, una vez que ya tenemos la base de datos, podemos utilizar una base de datos para ver qué tablas contiene, ¿no? Por ejemplo, si queremos utilizar una base de datos, por ejemplo, la de Shakila, es con use y le ponemos el nombre de la base de datos. Y como nos muestra el mensaje database change, entonces ahora ya estamos utilizando esa base de datos. Ahora, para ver las tablas que contiene esa base de datos, simplemente nuevamente con show, pero en este caso tables, ¿sí? Y aquí nos muestra todas las tablas que contiene esa base de datos, ¿no? Ahora, como esto es una introducción pues muy sencilla, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra propia base de datos, ¿no? En este caso voy a nada más, el nombre de la base de datos no va a ser muy importante. Entonces en este caso vamos a poner create database. Para crear la base de datos se utiliza create database, y el nombre, que como decía, pues vamos a poner un nombre ficticio, ¿no? Mi empresa. Ya se creó la base de datos. Podemos checarlo con show database, y como podemos ver, aquí está mi empresa, ¿sí? Entonces para poder trabajar en la base de datos debemos de utilizarla. Entonces con use mi empresa y el nombre de la base de datos, y ya la estamos usando, ¿no? Entonces ahorita ya podemos crear tantas tablas que queramos, ¿no? Create table, para crear una tabla se utiliza create table y el nombre de la tabla, seguido del nombre de la tabla, que en este caso vamos a crear tres tablas: una tabla de empleados, una tabla de departamentos y una tabla de accesos, ¿no? Primero vamos a crear la tabla de departamento. Entonces le ponemos ese nombre. Entonces abrimos paréntesis, y para crear una tabla, entonces es con el comando create table, nombre de la tabla, como se va a llamar nuestra tabla, y dentro de paréntesis vamos a ingresar, a escribir los campos o columnas que va a tener nuestra tabla. En este caso vamos a ponerle un ID de departamento, que en este caso va a ser de tipo entero,
para poner un entero es con int, coma. Coma nos ayuda para separar las columnas, ¿no? O los campos, ¿no? Y va a tener otra columna que se va a llamar nombre, y nombre va a ser de tipo varchar, ¿no? O sea, de texto varchar, y con un tamaño de, vamos a dejar los 80, y obviamente va a ser not null. Not null significa de que no debe estar vacío este campo, ¿no? Si no ingresamos ningún valor, nos va a marcar un mensaje, ¿no? Ahora, es importante cuando se crea una tabla de definir un campo que nos va a ayudar a que cada registro sea único, ¿no? Esto lo vamos a crear mediante un primary key o una clave primaria. En este caso, los IDs o los códigos siempre son las claves primarias. En este caso, nuestro ID de departamento fungirá como una llave primaria, ¿no? Entonces, para crear una llave primaria, basta con escribir primary key y entre paréntesis le pasamos el campo que queremos que sea de llave primaria, ¿no? Obviamente, como la llave primaria nos va a ayudar a que cada registro sea único, por ende los valores que se ingresen en id-departamento, pues obviamente deben ser cada uno diferente, ¿no? Entonces le damos enter y ya está creada nuestra primera tabla. Ahora vamos a crear nuestra segunda tabla, que en este caso va a ser la de empleado. Igual create table, empleado, bueno, el nombre de la tabla, abrimos paréntesis, y el primer campo va a ser obviamente un id empleado, que va a ser de tipo entero, y obviamente también va a ser nuestra clave o llave primaria. Y para crear nuestra primary key, en el ejemplo de la tabla de departamento lo utilizamos así, con esta sintaxis, ¿sí? O sea, primero definimos el campo y hasta el final le asignamos la llave primaria, pero también lo podemos hacer directamente primary key, ¿no? Y automáticamente, al asignarle un primary key, este campo no deja de ser not null, ¿no? Bueno, se le agrega el not null, ¿no? O sea, de que a fuerzas tiene que tener un valor, ¿no? Ahora, ¿cuál es más sencillo? Pues ahí ya depende de gusto, ¿no? De cómo uno desea agregar las primary key. Normalmente este primary key, como se creó en el departamento, se utiliza cuando en la tabla tenemos varios campos que deseamos que sean primary key, ¿no? Ahora, como entonces, como va a ser empleado, el segundo campo va a ser obviamente el primer nombre, que va a ser un varchar de tamaño 50, o sea, de tipo carácter, y bueno, de carácter variable, y obviamente va a ser not null, ¿sí? Por default, bueno, vamos a dejarlos todos en 50. Hay un segundo nombre, varchar 50, pero lo dejaremos así, sin el not null, ¿no? Obviamente se lo dejamos con que no acepte nulos, pues tendremos que a fuerza escribir algo, ¿no? Entonces, como no todas las personas tienen un segundo nombre, pues lo dejamos así.
Ahora vamos a poner apellido paterno, varchar y igual 50, ¿no? Obviamente not null. Ahora, para que sea para cuestiones de rapidez, simplemente vamos a definir en ese ejemplo, en esta práctica, que solo pedimos el primer apellido, ¿no? O sea, el apellido paterno, para no ser tan tedioso el video. Pues el apellido materno no lo pedimos, y ya simplemente pedimos la fecha de nacimiento, que en este caso va a ser de tipo day y not null. Y por último pedimos la fecha de registro, que igual date not null, aunque al final vamos a agregar el campo de ID departamento, ¿no? Que en este caso aquí va a ser referencia al campo de la tabla de departamentos, ¿no? Entonces en este caso va a ser int not null. Ahora, este campo de ID de departamentos hace referencia al primary key o la llave primaria de departamento. Entonces automáticamente este campo ID-departamento de la tabla empleado se convierte en una llave secundaria o llave foránea, ¿sí? Que básicamente eso es una foreign key, ¿sí? Una llave foránea hace referencia a la primary key pero de otra tabla. Entonces ahora, para agregar una llave foránea, bueno, para que este campo ID-departamento de la tabla empleado se convierta en una llave foránea, escribimos lo siguiente: foreign key, entre paréntesis, el campo, que en este caso es ID departamento, que hace referencia a la tabla departamento y en el campo ID departamento, ¿sí? A veces suele ser muy recurrente, ¿no? O sea, es muy recomendable que las llaves foráneas y las primary key se llamen igual, ¿no? Para que ya tenerlas automáticamente ya detectado, ¿no? O sea, de preferencia es de que se llamen igual. No pasa nada si le cambiamos el nombre, pero de preferencia hay que ponerlas con el mismo nombre, ¿no? Entonces aquí ya le estamos agregando la foreign key, la llave foránea, a la tabla de empleados. Entonces ya simplemente la creamos, bueno, cerramos paréntesis, punto y coma, y ya se creó la tabla de empleados, ¿no? Ahora, por último, vamos a crear una última tabla, que va a ser la de acceso, y la de acceso va a tener obviamente una llave foránea, que va a ser de ID empleado, que hace referencia a la llave primaria de la tabla empleado. Entonces va a ser int not null, y como va a ser uno de acceso, entonces va a ser el usuario varchar, vamos a dejarlo 8 caracteres nada más, obviamente not null, y la clave, ¿no?, del usuario, que también va a ser varchar de 8 caracteres y not null. Entonces ahora agregamos nuevamente la llave foránea, que en este caso es ID empleado, que hace referencia a la tabla empleado en el campo ID empleado, ¿sí? Y ya se creó nuestra tercera tabla, ¿no? Ahorita lo que vamos a hacer es insertar los datos. Ya están creadas la estructura de nuestras tablas. Entonces primero vamos a insertar los datos de la tabla departamento, ¿no? Ahora, como ayuda, podemos describir la estructura de nuestra tabla
con des o describe, ¿sí? O también podemos utilizar describe departamento, ¿no? Es automáticamente lo mismo, ¿no? Y aquí nos describe la estructura que tiene nuestra tabla departamento o el nombre de la tabla que le asignemos, y aquí, como vemos, nos define que si es not null, que si es primary key, el valor por default, el tamaño, automáticamente el tamaño, si no le asignamos un tamaño, por ejemplo al entero son 11 espacios, al bar chart si le asignamos un valor que son 80, ¿no? Este comando nos sirve para cuando tenemos una estructura de una tabla muy grande, ¿no? Aquí pues departamento solamente tiene dos campos, pero qué tal hay tablas que pueden tener hasta, no sé, 50, 60 campos, no sé. Y pues obviamente para poder guiarnos, ¿no? Entonces ahora vamos a insertar los datos a la tabla de departamento, ¿no? Ahora, ¿cómo logramos insertar los datos? Muy sencillo, es con insert into, es insert into y después el nombre de nuestra tabla que deseamos insertar los campos, que en este caso es departamento. Y entre paréntesis le pasamos en orden como está registrado, como tiene la estructura, en ese orden le pasamos los campos. Entonces el primer campo es id departamento, coma, y lo separamos por comas, coma, nombre, ¿sí? Y después le ponemos values, finalizamos con un punto y coma, y en values, como nos lo está diciendo, le vamos a pasar los valores, pero respetando el lugar. O sea, primero vamos a poner el id de departamento y después el nombre, ¿sí? Como lo estamos haciendo. Si pongo primero el nombre y después el id de departamento, va a marcar un error, ¿no? Entonces primero va a ser el id de departamento 1. Vamos a hacer que el primer departamento sea administración, ¿sí? Y ya se ingresó, justamente ya se ingresó el valor, ¿no? Es muy importante eso que acabo de recalcar, ¿no? Aquí la tabla pues obviamente son solo dos campos que debemos de agregar, pero deben de ir en su respectivo orden. Ahora, por ejemplo, vamos a ingresar los campos, bueno, vamos a ingresar un registro, una fila para la tabla de empleado, ¿sí? En donde incluso hay campos que, que pueden ir vacíos, ¿no? O sea, que no son obligatorios, como el segundo nombre. Entonces vamos a ingresar un campo, bueno, digo una fila, un registro a la tabla empleado, ¿sí? Pero primero que nada voy a describir la estructura para poder guiarme, ¿no? Entonces insert, nuevamente para agregar un dato a una tabla es con insert into seguido de el nombre de la tabla, abrimos, cerramos paréntesis, y entonces en este mismo orden que está aquí le pasamos los campos, ¿no? Entonces primero es id-empleado, coma, obviamente los separamos por comas. Segundo es primer nombre, nombre. Segundo nombre, el apellido paterno, fecha nacimiento, fecha registro, por último el id
departamento. Entonces después les pasamos los valores, abrimos, cerramos paréntesis y al final un punto y coma, ¿no? Entonces el primer registro pues obviamente va a ser el 1. El nombre, el primer nombre, vamos a crear un nombres ficticios que se llame Anita. El segundo nombre, como podemos ver aquí en la estructura, el segundo nombre admite valores nulos, ¿no? O sea, vacíos. O sea, nos da esa opción. Y como no le pusimos esa restricción de not null, pues los podemos dejar vacíos el segundo nombre, ¿no? Entonces, después del segundo nombre sigue el apellido paterno. Vamos a poner que se apellide Aguirre. La fecha de nacimiento, para poner la fecha de nacimiento es con apóstrofe, se toma como texto, y primero ponemos el año, vamos a poner 1980, y lo separamos por la diagonal, seguido del mes, que vamos a poner 01, o sea de enero, y 01, ¿no? Nombre inventado, ¿no? Y por ejemplo, si la fecha de registro, aquí en fecha de registro podemos mandar una función que nos devuelve el día de hoy, o sea la fecha de hoy, pero como ahorita todavía no estamos viendo, no estamos entrando en funciones, vamos a ponerlo así manualmente, ¿no? Que es primero el año 2014, en este caso es 12 del 23. Fecha de registro, el ID de departamento. Ahorita solo hemos agregado un departamento. Si aquí pongo un departamento que no está agregado aquí, y como esto es una llave foránea que hace referencia a la llave primaria de departamento, nos marcará error. Entonces primero vamos a hacer referencia, bueno, vamos a hacer que nos marque error, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya nada más nos falta poner el ID de departamento, que hace referencia al departamento, al ID departamento que está agregado en la tabla de departamento, ¿sí? Pero como solo tenemos un departamento, que es el de administración, que es el único departamento que hemos agregado, y que su ID es el 1, si yo pongo un ID que no existe, por ejemplo 7, en la tabla de departamento no he agregado ningún valor 7, ¿no? Entonces si yo pongo 7, automáticamente nos va a marcar un error, ¿sí? De que la llave foránea de empleado no se pudo agregar, ¿no? Esto sucedió por esa razón que acabo de explicar. Como no hemos agregado un departamento que tenga el ID 7, pues obviamente marcó error. Ahora, como solo tenemos un departamento con un ID 1, le agregamos el 1 y automáticamente se nos agregó correctamente, ¿no? Ahora vamos a agregar un registro en la tabla de acceso. Igual, insert into acceso, abrimos paréntesis, nos pide el ID de empleado. Solo tenemos agregado un empleado ahorita con el ID 1, que es Anita. Entonces, bueno, aquí un pequeño errorcito, bueno, no errorcito, básicamente aquí simplemente hay que, me salté una línea, pero hay que poner aquí ID empleado nada más, coma, usuario, coma, clave, ¿sí? Y ahorita le ponemos values. No pasa nada, o sea, siempre y cuando no
no escribamos o no pongamos un punto y coma antes de finalizar nuestra inserción, no hay problema, o lo que estamos escribiendo, todo bien, ¿no? Entonces ahorita pasan los valores. Primero, ID empleado. Y como les decía, como solo tenemos agregado un empleado que es Anita con el ID 1, si ponemos ahorita un 2, un 3, un 4, bueno, un ID que sea diferente a 1, pues va a marcar este tipo de errores, ¿no? Entonces, 1 haciendo referencia al ID, al empleado con ID 1 que es Anita. Entonces vamos a poner su usuario, que en este caso como usuario vamos a poner que sean las primeras dos letras de su nombre y las primeras dos letras de su apellido, y después su año de nacimiento. Ese va a ser su usuario, y su clave vamos a poner que sea uno muy sencillo. Obviamente esto no se debe hacer en las claves, y le ponemos que clave 1, 2, 3, 4, punto y coma, y se agregó, ¿sí? Ahora, aquí yo ya tengo algunos datos que se pueden agregar para que podamos trabajar con ellos más rápido, ¿sí? Voy a agregar más departamentos. Aquí agregué otros 3 departamentos más. Vamos a agregar otros empleados. Aquí tengo más empleados. Ahí. Vamos a copiarlos. Y los pegamos. Entonces se agrega automáticamente, ¿no? Y por último vamos a agregar los datos de la tabla acceso. Como vemos, exactamente lo que estamos haciendo. Insert into acceso, abrimos, cerramos paréntesis, les pasamos los campos en el orden como está en su estructura y le pasamos los valores en ese orden, ¿no? Ahora, como ya agregué este campo, si agregar otra vez el campo con ID 1, el de Anita, pues obviamente marcaría error, ¿no? Por el primary key. Pegar. Y aquí se agregaron todos, ¿no? Ahora, esto básicamente es para crear base de datos y crear tablas y para insertar los datos en las tablas. Ahora vamos a manejar cómo podemos tratar la información, cómo podemos recuperar la información de las tablas, ¿no? Para ello utilizamos la sentencia select, ¿sí? Para recuperar la información de las tablas vamos a utilizar select, pero antes de eso vamos a hacer unas ciertas cositas con select. Bueno, vamos a trabajar con select, ¿no? Para adentrarnos un poquito en ello. Como ya les he dicho, select es una sentencia o comando que nos va a permitir recuperar la información de las tablas, pero también tiene otras utilidades. No, select no se utiliza para esto, pero incluso por ejemplo podemos sumar, ¿sí? Nos muestra la suma. Incluso podemos dividir 3 entre 8, nos muestra la división, ¿no? Podemos invocar ciertas funciones que se deben, bueno, estas funciones MySQL o todo el motor de base de datos tiene ciertas funciones ya predefinidas, ¿no? Estas funciones las podemos invocar junto con la información que deseamos recuperar, haciéndole ciertos cálculos y esas cosas, solo que ahorita
vamos a utilizar las funciones, pero así de manera secas, ¿no? Sin estar trabajando con la información de las tablas, ¿no? ¿A qué funciones me estoy refiriendo? Hay funciones numéricas, hay funciones de tipo carácter y hay funciones para fecha y hora, ¿no? Por ejemplo, las funciones numéricas. ¿Qué funciones numéricas tiene? Por ejemplo, para sacar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 16, 4. Ahorita no tiene mucho chiste eso, pero incluso podemos sacar la raíz, bueno, una potencia. Por ejemplo, 2 elevado a la 3 queda 8, ¿sí? Obviamente existen más funciones numéricas, solo que ahorita en este video solamente es como una breve introducción. Ahorita no vamos a trabajar tanto con las funciones, ¿sí? Eso va a ser para otros videos futuros. Ahora, como veíamos, hay funciones numéricas, también hay funciones de tipo carácter que nos va a ayudar a trabajar con texto. Por ejemplo, una función, por ejemplo, esta función que se llama char_length nos ayuda a nos devuelve el tamaño de la palabra que le estamos pasando. En este caso es hola mundo, y si contamos, hola mundo tiene 10, son 10. 1, 2, 3, 4, 5, el espacio también cuenta, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? O sea, es una palabra con todos sus espacios de 10, ¿no? Por ejemplo, tenemos en funciones de tipo carácter, por ejemplo, tenemos funciones para convertir texto a mayúsculas. Por ejemplo, si tenemos hola mundo, esto nos devuelve el texto que le estamos pasando como parámetro, pero en mayúsculas. Upper nos está refiriendo a mayúsculas. Y también obviamente está el reverso de ello, ¿no? Que es pasar texto en mayúsculas a minúsculas, que en este caso es select con lower, y le pasamos obviamente un texto en mayúsculas, mi texto en mayúsculas, y nos convierte el texto a minúsculas, obviamente, ¿no? También existen funciones de fecha. Por ejemplo, podemos que nos muestre la fecha actual, ¿sí? O que nos muestre la hora, con current time, nos muestra la hora, ¿sí? Ahora, como decía, ahorita estas funciones las estamos utilizando muy secas, de manera así muy sencilla, pero existen obviamente más funciones que las podemos utilizar, pero ya trayéndonos la información de la tabla, ¿no? O sea, las vamos a conjugar con la información de la tabla. Por ejemplo, los nombres, como veamos acá arriba, los nombres, por ejemplo, lo estamos ingresando, la primera letra mayúscula y la siguiente y el resto del nombre con letra minúscula, ¿no? Al igual que su apellido. Por ejemplo, si queremos recuperar esta información, pero a lo mejor queremos de que el nombre esté en mayúscula, entonces ahí podemos utilizar la función upper, le pasamos el campo de primer nombre y el apellido paterno entre paréntesis y automáticamente nos va a devolver el nombre pero en mayúsculas, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace esto, no? Antes de hacer esto, vamos primero a ver cómo recuperar la información. La consulta más sencilla que se puede hacer: select asterisco. El asterisco significa todo, de que se va a traer toda la información de la tabla empleados. From, hay que escribir a fuerzas from empleados, o sea, selecciona todos los registros de la tabla empleados, ¿sí? Si le damos enter, nos muestra toda la información que ingresamos hace unos minutos, ¿sí? Como podemos ver, segundo nombre
solo el registro 9 y el registro 10 tienen el segundo nombre. Como podemos ver, ID empleado no se repite porque es primary key, ¿sí? Está la fecha de nacimiento, la fecha de registro, el ID departamento al que pertenece, ¿sí? Entonces con select todo y recuperamos todos los registros. Ahora, por ejemplo, si queremos ver todos los departamentos, select todo departamento. Ahorita solo tenemos agregados estos 4 departamentos. El ID de departamento 1, que es administración, el ID de departamento 2, que es contabilidad, 3 jurídico, 4 sistemas, ¿no? O sea, por ejemplo, solo tenemos un empleado que trabaja en el departamento número 4, que es Juan. El ID de departamento 4 es de sistemas, ¿sí? Entonces Juan trabaja en sistemas, ¿no? Ahora, por ejemplo, si queremos ver todos los datos de la tabla acceso, igual, ID de empleado, el usuario y la clave. Aquí es de manera muy sencilla. Obviamente una tabla de accesos o de tabla de usuarios, pues obviamente para empezar la clave pues debería de estar encriptada, ¿no? Y obviamente esto no es nada recomendable como contraseña, ¿no? Como una contraseña personal que 1, 2, 3, 4 al ABCD, pero solamente son ejemplos, ¿no? Eso ya los vamos a ver después de cómo encriptar ciertas claves, el usuario que debe tener su cierto estándar, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ver una última función, que es count. Count nos ayuda nos devuelve el número total de registros que tiene una tabla. Por ejemplo, empleado tiene 10 registros. La tabla empleado tiene 10 registros, ¿sí? 1, 10. Entonces count nos ayuda, nos devuelve el total de registros que tiene una tabla. En este caso son 10, ¿sí? Si hacemos esto lo mismo con la tabla de departamento, nos va a devolver 4, porque solo tiene 4 registros, ¿no? O sea, select count nos ayuda para eso. A lo mejor ahorita todas estas funciones como que vemos de que no tiene mucho sentido, pero porque solo estamos trabajando con 10 registros, con 4 registros. Pero ya cuando estamos trabajando con miles y miles de registros, pues obviamente y estas funciones empiezan a cobrar más sentido, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver una última cosita para ya finalizar este video. Por ejemplo, select count, aquí estamos haciendo referencia de que nos devuelva el total de registros y nos regrese a 4. A lo mejor una persona que apenas va iniciando, si ve esto, count, asterisco, como que dice como que, ¿y esto qué, no? Podemos cambiarle, bueno, personalizar el nombre de la columna con una palabra que se llama as o as. Por ejemplo, vamos count, vamos a retornar todo el valor de todos los registros, bueno, el número total de los registros de la tabla empleados. Pero como nos muestra count, podemos personalizar el título de la columna, ¿no? Del nombre de la columna con as, ¿sí? As y seguido de cómo queremos que se llame la columna. Por ejemplo, total empleados, from empleado, ¿sí? Y ya nos cambió ese count, que si una persona apenas acaba de iniciar, pues no sabe qué significa. Aquí ya lo ve de manera más descriptiva, ¿no? Total empleados, que en la tabla de empleado hay 10 registros, ¿sí? Y bueno, básicamente esta es una introducción muy breve, muy sencilla de cómo podemos
trabajar con SQL, ¿sí? En este caso estamos, como decía al inicio del video, estamos trabajando con MySQL, pero podemos trabajar con otros motores o gestores de base de datos, ¿no? Al fin de cuentas, SQL pues es un estándar. Y donde sí podría cambiar, bueno, donde sí cambian son en cierto número de funciones, pero por lo normal son casi las mismas, son similares. Y bueno, básicamente eso era lo que se pretendía en este video, dar una pequeña introducción, una breve introducción a SQL, pero pues ya en los siguientes videos vamos a entrar más en detalle en las funciones numéricas, en las de tipo carácter, en las de fecha, cómo podemos trabajar con ello, ya obviamente trabajando pero con la información de la tabla, ¿no? Y bueno, espero que se haya logrado entender. Cualquier duda, pregunta en los comentarios son bienvenidos, ¿no? Y saludos, ¿no?